Durante el año 2006, cerca de 500 asesinatos entre miembros de los cárteles desataron la denominada guerra contra el narcotráfico en México. Se trata de un conflicto armado que enfrenta a las Fuerzas Armadas del país y a los miembros de los grupos que controlan diversas actividades ilegales en diferentes estados. En los primeros años de esta lucha, más de 120 personas vinculadas con grupos del crimen organizado fueron detenidas, y los cárteles más afectados fueron el del Golfo y los Zetas. Pero a pesar de esto, el número de muertes siguió incrementándose con el pasar del tiempo y para el 2019 ya eran 275.000 las víctimas de ejecuciones o enfrentamientos entre bandas rivales y contra las autoridades. De todas formas, en esta ocasión nos vamos a centrar en un episodio ocurrido en julio de 2020, cuando el temible grupo denominado Tropa del Infierno fracasó en su ataque a las fuerzas mexicanas y sufrió numerosas bajas. Así que, ¿quieres conocer más sobre el día en que el Ejército de México acabó con una docena de narcotraficantes en Nuevo Laredo? Entonces quédate con nosotros, porque en los próximos minutos descubriremos los detalles de aquella noche en la que el brazo armado del Cártel del Noreste fue fácilmente derrotado. ¿Estás listo? Porque aquí vamos. Para comenzar, vamos a conocer más de cerca la historia del Cártel del Noreste, o simplemente CDN, una organización criminal que nació en 2014 a partir de células de los cárteles de los Zetas y de los hermanos Beltrán Leiva, pero que ahora disputa territorios con los que anteriormente fueron sus grupos de origen, principalmente el Cártel del Golfo. Este grupo delictivo tiene entre sus principales actividades criminales el secuestro, extorsión, robo de vehículos, trata de personas, lavado de dinero y, por supuesto, el narcotráfico. Asimismo, su área de dominio se extiende a través de los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco, aunque su gran bastión se encuentra en Nuevo Laredo, ciudad donde mantiene un control total. Este último lugar ha sido el escenario de numerosos episodios protagonizados por el violento brazo armado del CDN, conocido como la Tropa del Infierno, el grupo ejecutor creado por Juan Francisco Treviño y reconocido por su brutalidad. Este se disputa el territorio de Tamaulipas, con los Zetas, Vieja Escuela y el Cártel del Golfo, y ha intentado pelear partes de la zona metropolitana de Monterrey, donde comercializa armamento que en su gran mayoría llega proveniente de armerías en Arizona y Texas, Estados Unidos, y tiene como destino a bandas de la delincuencia organizada. El líder de la Tropa del Infierno ha sido identificado simplemente como el Huerco, pero más allá de no conocer su nombre, se piensa que está casado con una sobrina de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias Z40 y Z42 respectivamente, los dos violentos hermanos ex líderes de los Zetas que ahora se encuentran en prisión. Además de sembrar el terror entre la población de Nuevo Laredo, durante 2020 comenzó una seguidilla de ataques sobre las fuerzas de seguridad mexicanas, comenzando el 30 de abril de ese año con un intento de emboscada a miembros de la Secretaría de Marina. Las agresiones comenzaron por medio de varios sujetos que viajaban en camionetas. La secuencia dio lugar a una persecución y posterior choque en el que murieron 7 sicarios. Los cruces continuaron el 7 de mayo en la colonia Reservas Territoriales, donde efectivos del ejército fueron atacados mientras realizaban un recorrido de vigilancia a bordo de un helicóptero. Pero aún sin éxito en sus ataques contra las Fuerzas Armadas mexicanas, llegamos al tercer ataque en poco más de 2 meses. Este tuvo lugar en la madrugada del 3 de julio de ese 2020 y se registró en la zona de Colonia Fresnos de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. La emboscada era para el convoy del 16º Regimiento de Caballería Motorizada, que realizaban un recorrido de vigilancia para inhibir actos delictivos cuando fueron agredidos por un grupo de hombres armados que viajaban en camionetas pick-up. Se encontraban vestidos con ropas camufladas semejantes a las que utilizan integrantes de las fuerzas militares, pero que en los brazos portaban etiquetas que los identificaban como miembros del CDN.
El ataque con armas de fuego se convirtió rápidamente en un nuevo tiroteo en la zona y más allá de la insistencia, otra vez sería un fracaso en el plan de los narcotraficantes. Es que a pesar de tomar por sorpresa 3 camiones del Ejército de México, solamente los vehículos sufrieron daños, pero no hubo ninguna baja de los militares. Por el contrario, la respuesta a la agresión fue sumamente efectiva y 12 de los atacantes fueron asesinados en el conflicto. De esa manera, los elementos de las Fuerzas Armadas vencieron con relativa facilidad a la tropa del infierno en esta interminable guerra. El botín incluyó una de las camionetas en las que se desplazaban los sicarios del cártel y diferentes armas largas con diversos cargadores y cartuchos. Entre los más destacados de la lista se encontraron 8 fusiles de asalto AR-15, un arma de origen estadounidense de 5,56 milímetros que dio origen al popular M16 utilizado por el ejército de los Estados Unidos. Asimismo, también se pudieron secuestrar 2 fusiles de francotirador Barrett M82 que se encontraban en manos de los narcotraficantes. Se trata de otra popular arma fabricada en territorio estadounidense, un fusil semiautomático calibre 50 de una alta precisión que le vale una importante participación en muchas unidades especiales alrededor del mundo. Con este episodio, el estado de Tamaulipas sumó una historia más a los violentos choques entre grupos del crimen organizados y las fuerzas de seguridad. Según los sicarios de la Tropa del Infierno, esta serie de agresión que tuvieron lugar en un corto periodo se llevaron a cabo como represalia del asesinato de su líder, Hugo Alejandro Salcido, alias El Pimpón, quien murió en una emboscada. De todas maneras, en ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, Matamoros o Reynosa, los habitantes saben que este tipo de enfrentamientos entre cárteles y las autoridades se producen constantemente. Se debe a que el Cártel del Noreste opera en una de las zonas claves para el traslado de drogas hacia los Estados Unidos. De hecho, Tamaulipas es el paso fronterizo donde ingresan cada año toneladas de estupefacientes al país vecino del norte. Así podemos ver que a pesar de que las Fuerzas Armadas han podido demostrar en estos hechos una mayor capacidad y preparación para salir victoriosos en un duelo contra los cárteles, la lista de estados con episodios de extrema violencia, controlados de facto por el crimen organizado y sus guerras, cuestionan la estrategia de combate al narcotráfico por parte del gobierno mexicano, refutando además el discurso de paz por parte de las autoridades cuando el país continúa sumando masacres y cacerías. La promesa de acabar con una guerra contra el narcotráfico que ha sembrado cadáveres por más de 15 años en el territorio mexicano es un hecho, ya que estos enfrentamientos no solamente estuvieron lejos de frenar el tráfico de drogas, sino que también hizo aumentar exponencialmente las cifras de muertes. No obstante, el país atraviesa una de sus épocas más violentas y las autoridades buscan un nuevo enfoque que les permita dar vuelta a la página y pensar en un futuro sin esta cantidad de sangre en las calles. Tranquilo, nos están tirando aquí, güey. Acá de este lado. Allá de allá arriba, güey. Los enfrentamientos entre narcos y fuerzas de seguridad mexicanas son bien conocidos por todos, pero verlos en primera persona puede ser una experiencia verdaderamente aterradora. En el video de hoy vamos a compartir con ustedes grabaciones que ilustran 3 de los combates más grandes y violentos sucedidos en territorio mexicano. Todos los materiales fueron grabados por celulares de los marines y soldados o por la cámara reglamentaria que se encuentra en sus cascos o chalecos y son reales. La naturaleza de las grabaciones es muy impresionante y recomendamos discreción para los espectadores. Bienvenidos a Militarmente. Pónganse a cubierto y comencemos. Emboscadas en Chihuahua. Chihuahua es un estado fronterizo que forma parte del llamado Triángulo Dorado,
una región serrana donde por décadas se ha establecido la siembra y producción de narcóticos. En este territorio hay puntos identificados donde la violencia azota con mayor fuerza, que son las zonas calientes y de mayor interés para los narcos. Es por ese motivo que los delincuentes tienen como política diseñar y llevar adelante emboscadas contra cualquier tipo de fuerza de seguridad para que no se entrometa en sus negociados y manejos oscuros. Los videos que lo evidencian son aterradores. ¿Tiene con el 50, no? Las patrullas de las distintas autoridades mexicanas se habían vuelto indispensables en el territorio, debido a que los narcos estaban desatados y cometiendo crímenes imperdonables en el lugar. Por ejemplo, a principios del 2020, más precisamente el 17 de enero, un comando conformado por alrededor de 150 sicarios de La Línea irrumpieron en las comunidades Las Pomas de Abajo y Las Pomas de Arriba, en el municipio de Madera, donde quemaron al menos 22 casas y 7 vehículos, además de secuestrar a un número indeterminado de personas. En este municipio, ubicado en la Sierra Tarahumara, existe una cruenta guerra entre los Salazar y los Jaguares contra La Línea, lo que ha dejado ríos de sangre a causa de las ejecuciones y actos criminales. En ese marco es que las fuerzas de seguridad pretendieron patrullar y evitar más desmadres, pero los narcos estaban determinados a expulsarlos de la zona. A lo largo de 4 meses se sucedieron al menos 3 ataques contra policías estatales en el mismo municipio. El 5 de noviembre de 2020 se registró un atentado contra elementos de la Comisión Estatal de Seguridad. El siniestro sucedió mientras los uniformados circulaban en grupo desde el ejido El Largo Maderal hacia la cabecera municipal de Madera. Si bien no estaban particularmente vulnerables, la sorpresa de este tipo de ataques es lo que termina siendo un factor fundamental de su éxito. En el material que veremos a continuación, incluso alcanzamos a ver cómo un oficial es herido gravemente. ¡Súbase! ¡Ábrase de este lado! Por lo general, el modus operandi suele ser el mismo. Los uniformados son sorprendidos en el camino y atacados por un grupo de civiles armados. La agresión de noviembre tuvo como resultado 6 elementos de la SES lesionados y, desgraciadamente, un soldado fallecido. Inmediatamente se dio la alerta a las demás corporaciones, tanto a la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía del Estado, como a la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Todas las fuerzas de seguridad concentraron sus esfuerzos en rastrear a estos delincuentes asesinos, pero no lograron atrapar a ninguno. Poco más de un mes después, el 14 de diciembre de 2020, otro grupo de hombres armados y encapuchados dispararon contra policías del Grupo de Operaciones Rurales. Los hechos ocurrieron cerca del entronque de la carretera Madera-Temozachi, en la zona circundante a Las Varas. Por fortuna, en este caso, el saldo fue solamente de 4 uniformados heridos, sin víctimas fatales. En las imágenes de la refriega que se difundieron, se puede ver que algunos agentes estaban escudados detrás de sus vehículos disparando, mientras el sonido constante de las detonaciones retumbaba de forma peligrosa. ¡Ábrase de este lado! ¡Ahorren munición! ¡Ahorren munición! El 31 de marzo de 2021 sucedió una de las más graves emboscadas, a la que ya podríamos denominar tragedia, en el poblado de La Concha, municipio de Madera, Chihuahua, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Durante el hecho, un grupo de oficiales de la División de Operaciones Rurales realizaban labores de patrullaje y vigilancia de rutina cuando fueron atacados, y tan pronto lograron repeler las agresiones, los presuntos miembros de la delincuencia organizada huyeron. La artera trampa de presuntos sicarios que responden al cártel de Sinaloa dejó a 4 policías asesinados y 7 más que resultaron heridos. De acuerdo con las primeras versiones, sujetos armados estaban apostados en diversos puntos, presuntamente desde una parte alta de la colina. Fue así que tuvieron ventaja para las agresiones. Los especialistas y las autoridades coinciden en que los narcos dispararon a matar. Tras la emboscada se desplegó un operativo para dar con los responsables, pero por la naturaleza del ataque y la cantidad de sicarios que rondan por la zona, fue imposible encontrar y encarcelar a los culpables del hecho. Aunque ni la Guardia Nacional ni la Secretaría de Bienestar ofrecieron mayores detalles, versiones extraoficiales reportaron que se trató de una emboscada llevada adelante por el Grupo Jaguar, facción que estaría vinculada al cártel de Sinaloa y que opera en Chihuahua bajo el mando de Francisco Arbizu Márquez, alias El Jaguar, ligado al mismo tiempo con la célula de los Salazar. A inicios de octubre del 2019 circuló la información de que Francisco Arbizu habría sido abatido en un enfrentamiento que tuvo lugar en Las Pomas, en el municipio de Madera, pero no fue corroborado por las autoridades. Finalmente se confirmó que había sobrevivido, pero su suerte se terminó cuando fue capturado y apresado en un enfrentamiento en 2021. En este caso vimos cómo los narcos avasallaron y amedrentaron a las autoridades mexicanas a fuerza de balas, fuego y sangre, pero no siempre los delincuentes se salen con la suya. Operativo Cisne Negro. A veces los que intentan sorprender al enemigo son las fuerzas de seguridad, y en algunos operativos lo han logrado con particular éxito. Tal es el caso del operativo Cisne Negro, una arriesgada y valiente empresa en la que se pretendía capturar a uno de los narcotraficantes más importantes de la historia de México y de todo el planeta. Estamos hablando nada más y nada menos que del Chapo Guzmán, quien tiene un derrotero de ser atrapado y huir de la ley verdaderamente de película. Este criminal fue detenido por primera vez el 9 de junio de 1993 en Guatemala sobre el puente internacional Talismán que cruza el río Suchiate, frontera natural de México con ese país. En 1995 fue sentenciado a 20 años de prisión y trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, de donde se fugó espectacularmente el 19 de enero de 2001, escondido en un carro de lavandería. El 22 de febrero de 2014 fue recapturado en un edificio de Mazatlán, Sinaloa, también por elementos de la Marina Mexicana. Los marinos estuvieron a punto de detenerlo días antes en varias ocasiones en una casa segura que tenía, pero el capo se escapó a través de una serie de túneles que conectaban el sistema pluvial y a otras casas aledañas. Las autoridades estaban montando guardia en el edificio de Mazatlán, dado que confiaban en que el Chapo, sintiéndose siempre impune y con poder, no iba a resistir la tentación de ver a sus gemelas que tenían apenas 3 años de edad en el momento. Su torpeza y debilidad fueron su perdición y volvió a ser detenido. Una vez juzgado y en prisión, se pensaba que Joaquín Guzmán Loera jamás iba a volver a ver la luz del sol fuera de la cárcel. Sin embargo, el delincuente tenía otra asombrosa carta bajo la manga. El Chapo protagonizó una espectacular y peliculesca fuga del penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México, el 11 de julio de 2015, a través de un túnel de 1.5 kilómetros, en un plan coordinado por su esposa, Emma Coronel, y sus hijos. Estos lamentables acontecimientos exponen lo frágil y delicado del sistema político y penitenciario mexicano, que para la población genera un ambiente de desconfianza y poca claridad. Sin embargo, las autoridades mexicanas estaban dispuestas a corregir ese error y acabar con las burlas del capo narco para siempre. Cisne Negro fue el nombre con el que se denominó al operativo que selló el destino criminal de Joaquín El Chapo Guzmán Loera el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa.
La historia se remonta a noviembre de 2015, cuando elementos de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, de la Secretaría de Marina y del Centro Nacional de Investigación Criminal realizaron un cateo en el rancho Los Ciruelos en Culiacán, propiedad de Guzmán Loera, donde aseguraron caballos, guacamayas y aves exóticas, entre ellas cisnes negros, la especie preferida del Chapo, que dio nombre al operativo para lograr su captura. La misión fue coordinada y comandada por Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, un cuerpo de élite de la Marina capacitado por el Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Fue él quien detectó lo que el Centro de Inteligencia de El Paso, Texas, denominó Primer Anillo de Protección de Guzmán Loera en Ahome, Sinaloa. La iniciativa comenzó alrededor de las 4 horas, cuando elementos de la Armada entraron a la casa de seguridad localizada en el fraccionamiento Las Palmas, en Los Mochis, donde se encontraba el Chapo. Un video de 15 minutos que divulgó la propia Secretaría de Marina, grabado con una cámara instalada en el casco de uno de los operarios que llevó a cabo el operativo, muestra la entrada del comando a la vivienda donde se escondía el narco con sus guardaespaldas. Veamos primero cómo ingresan los efectivos a la propiedad. Cuando los marinos entraron, comenzó un enfrentamiento con integrantes del cártel de Sinaloa. En un inicio, el Chapo se había escondido mientras sus hombres distraían a los marinos en medio de una intensa balacera. Arriba, seguridad, arriba. Luego de asegurar la casa, los militares encontraron un túnel de casi 2 metros de alto y paredes de madera que comunicaba con los sistemas de drenaje de la ciudad. En el recinto también se encontró un señuelo que consistía en un pequeño hueco debajo del refrigerador, que resultaba muy pequeño para que entrara una persona. En el siguiente video se pueden ver imágenes impactantes: tiroteos, granadas, paredes perforadas con impactos de bala y hasta rastros de sangre, todos previos a la captura del Chapo. En medio del enfrentamiento armado, el Chapo y su jefe de seguridad, Iván Gastelum, habían logrado escapar y se ocultaron en los túneles de drenaje, pero la intensa lluvia que caía afuera aquella mañana les jugó una mala pasada. El nivel del agua empezó a subir y obligó al capo narco y a su escolta a salir a las calles. Allí robaron un coche, pero fueron finalmente detenidos a los pocos minutos en una carretera por agentes de la Policía Federal. Se me acabaron las vacaciones, declaró amargamente el Chapo tras su espectacular arresto. El operativo fue llevado a cabo por un grupo élite de la Marina, el mismo comando que logró la captura de El Chapo en 2014. En el video se ve parte del operativo que duró más de 4 horas, dejó 5 muertos, todos sicarios del cártel de Sinaloa, y 6 sospechosos detenidos. Algunas de las detenciones quedaron registradas en video, como veremos a continuación. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Contróllenlo. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. 2 aquí. Tírate. ¿Qué encontraron allá? ¿Qué encontraron ahí?
En enero de 2017, el Chapo fue extraditado a Estados Unidos y enjuiciado en una corte federal de Nueva York, en donde fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua y 30 años más. Veremos si esta vez vuelve a escapar de alguna manera inesperada. Lamentablemente, no siempre sucede que los operativos de las fuerzas de seguridad funcionan de forma ordenada y controlada por los oficiales a cargo. A veces, y por desgracia, un operativo de captura termina transformándose en una guerra abierta, convirtiendo a algún departamento de México en un verdadero infierno. Guerra de Culiacán. Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y... Hay una balacera, un fuerte enfrentamiento en estos momentos. Desconocemos cuántos muertos. El caos y la incertidumbre se apoderaron de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, el jueves 17 de octubre de 2019, por un lapso apenas más largo que 3 horas, en lo que las autoridades llamaron una situación de guerra, luego de un malentendido sobre la captura de un reconocido criminal. Sin embargo, una vez consumado el hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trató de un operativo comandado y premeditado. La verdad acerca de si fue premeditado o no nunca llegó a esclarecerse. Alrededor de las 14:30 horas, al menos 35 elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional fueron agredidos desde una vivienda mientras realizaban un patrullaje de rutina. Las fuerzas de seguridad repelieron la agresión y tomaron control de la vivienda, y allí encontraron a 4 personas, entre las que identificaron a Ovidio Guzmán, un criminal de alto perfil, hijo del Chapo. La noticia de la captura del hijo del capo narco generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza de fuego y hombres mayor a la de la patrulla, mientras que otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, creando una situación de pánico. Estaba claro que los narcos estaban dispuestos a todo para que liberaran al hijo del Chapo. En videos que se viralizaron en redes sociales se podía ver a civiles disparando armas largas y patrullando la ciudad, así como vehículos en llamas y bloqueos en distintos puntos de la ciudad. Los civiles registraron con sus teléfonos las lamentables imágenes. En este contexto, el secretario de Seguridad de Sinaloa confirmó a los medios que 51 prisioneros se escaparon del penal de Aguaruto, en la ciudad, a raíz de un motín disparado por la supuesta captura de El Ratón, en la que 2 custodios fueron asesinados. La situación parecía completamente fuera de control. Más allá de que las fuerzas federales estaban superadas en número por los civiles armados, como han aceptado las autoridades, también el cártel los venció en términos de logística militar. Se desestimó el poder de convocatoria y la capacidad de respuesta de la organización criminal, lo que puede considerarse un error de principiante no razonable para un gobierno en plena guerra contra los narcos. El operativo no solo se realizó en la ciudad sede del cártel de Sinaloa, sino en el mismísimo corazón de sus operaciones y sin entender la capacidad de respuesta de los sicarios. Las violentas e impactantes consecuencias de este error de cálculo quedaron registradas en video. Un análisis del operativo criminal para rescatar a Ovidio Guzmán evidencia la forma en que el cártel de Sinaloa ganó el control táctico del terreno. La reacción de los grupos armados del cártel tras enterarse de la presencia de los policías militares y la Guardia Nacional fue formar anillos perimetrales mediante el bloqueo de los puntos de acceso de la zona con autos y camiones incendiados.
El reporte dado a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional informó 19 bloqueos en las vialidades de la ciudad mediante la apropiación de 42 vehículos, 2 de ellos propiedad de esa dependencia. El perímetro que delimitan 8 de estos sitios crea un anillo de 3.600 metros cuadrados, cuyo centro es la zona donde las autoridades afirman que habían capturado a Guzmán. Con este operativo, los sicarios encerraron en ese perímetro no solo a los elementos federales que pretendían ser los captores y terminaron siendo los capturados, sino también a la población de Culiacán. Al ver estos bloqueos estratégicamente colocados, Culiacán estuvo prácticamente a merced del crimen organizado durante al menos 3 o 4 horas. No había otra autoridad en el lugar ni podrían haber ingresado refuerzos por tierra. Lo peor para los elementos de seguridad es que las fuerzas narco habían localizado un edificio donde estaban refugiadas sus familias y también se ocuparon de tomarlo, convirtiendo la delicada situación en algo personal. Con el propósito de salvaguardar la integridad de la sociedad culiacanense y evitar una tragedia aún mayor, funcionarios del Gabinete de Seguridad acordaron retirarse de la vivienda. La retirada significó la liberación de El Ratón Guzmán y la humillación de las fuerzas de seguridad. Esto fue tomado por la ciudadanía mexicana como una contundente derrota en la batalla contra el narcotráfico. Los momentos de terror vividos jamás serán olvidados por los habitantes de la ciudad, que registraron todo con sus celulares. Tenemos quemado acá en la salida de la Costa o de Internacional, perdón. Aquí queda. Muy suave. Ok. Métanse aquí, métanse aquí. Ayúdame con la niña. Durante la tarde del recordado como Jueves Negro, la ciudad de Culiacán le perteneció por completo al cártel de Sinaloa. La infame Guerra de Culiacán dejó un lamentable saldo de 8 muertos, uno de ellos un civil, 21 heridos y 49 reos prófugos de la cárcel de Aguaruto. En un enfrentamiento narco que no parece tener fin jamás, las autoridades llevan las de perder y los civiles son quienes parecen pagar el precio más alto. La incesante guerra narco que asola a Latinoamérica en general y a México en particular ha llegado a niveles sanguinarios de proporciones desconocidas. Un informe de la institución Índice de Paz México informó que el enfrentamiento entre los dos cárteles más poderosos y brutales causó solamente en 2021 4.890 víctimas fatales. El más reciente informe de la ONU sostiene que el panorama criminal mexicano también es cada vez más complejo, fragmentado y violento. Los especialistas creen que la extorsión, el narcomenudeo, la fabricación y el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos fueron las causantes de estos decesos debido a que hay una mayor competencia entre los dos grupos criminales que rigen la escena delictiva. Estamos hablando del poderoso Cártel de Sinaloa y el sangriento Cártel de Jalisco Nueva Generación. En el video de hoy vamos a contarte la organización de estos grupos, sus enfrentamientos y el estado actual de esta guerra. ¡Comencemos! El CJNG y el Cártel de Sinaloa mantienen una intensa guerra por el territorio en el estado de Zacatecas, ya que el mismo tiene una importancia estratégica enorme para el transporte de la droga que envían a Estados Unidos. Aunque el Ejército y la Guardia Nacional patrullan la zona, los habitantes saben que están en la línea de fuego y son posibles víctimas de forma constante. Cuando los tiroteos y las explosiones retumban en las llanuras, los habitantes de los ranchos de la zona, en su mayoría agricultores y ganaderos, a menudo no pueden salir ni siquiera a alimentar el ganado. El dominio de los cárteles narco es total. Ellas también, pero no olvidaron, güey. No.
De acuerdo con lo indicado en reportes de medios locales, los enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado ocurren, entre otros lugares, en la zona de Los Altos, en Jalisco. Cabe destacar que en marzo pasado este estado fue uno de los 5 más peligrosos de México, solo superado por Guanajuato, Chihuahua y Edomex, ya que acumuló 183 víctimas de homicidio doloso. Para poner un caso de enfrentamiento reciente, durante la madrugada del sábado 22 de abril de 2023, personas armadas participaron de una balacera en las calles del municipio de Teocaltiche. Las autoridades están seguras de que se enfrentaron miembros del cártel de Sinaloa contra hombres del CJNG. La batalla se prolongó por casi 1 hora en los límites con Zacatecas, destruyendo viviendas y locales. Debido a la gravedad de los acontecimientos, se acercaron elementos de seguridad, entre ellos policías municipales, estatales y agentes de la Guardia Nacional y del Ejército. En el lugar de los hechos, las autoridades localizaron cientos de casquillos percutidos, así como vehículos abandonados, entre ellos una camioneta blindada. Se desconoce si hubo víctimas fatales en los grupos narcos. Este tipo de sucesos son completamente cotidianos en la miserable vida de los vecinos de los lugares en conflicto. La vida se congela y los caminos se bloquean a merced de lo que estas agrupaciones delictivas dicten. Los pistoleros encapuchados detienen a los vecinos en puestos de control de carretera ilegales e improvisados, donde les exigen sus celulares y documentos, buscando cualquier información que pueda vincularlos a otro cártel y así acabar con sus vidas y dar un mensaje claro. Incluso cuando no encuentran nada y el civil es inocente, suelen golpear a la gente simplemente para imponer el miedo y demostrar que el cártel más violento y brutal es el que manda. Otro ejemplo de enfrentamiento entre estos bandos narcos sucedió en Encarnación de Díaz, también estado de Jalisco. Se trató de otra balacera en la que tanto el CJNG y el cártel de Sinaloa se tirotearon con rifles de asalto de grado militar, dejando nada más que destrucción luego de la contienda. Tal como suele ocurrir en estos casos, las autoridades llegan tarde, cuando no queda mucho por hacer, lo que genera la indignación y rechazo por parte de los vecinos. Los oficiales en este caso también encontraron restos de casquillos y vehículos abandonados, uno de los cuales había sido incendiado para no dejar rastros. Ante los enfrentamientos entre los sicarios del cártel de Sinaloa y del CJNG, los habitantes de la región de Los Altos en el estado de Jalisco se mantienen bajo el terror constante, esperando que alguna tragedia suceda. Enzarzados en una guerra por su control, estas dos agrupaciones aterrorizan a la población mientras se asesinan para ganar territorio. Los gobiernos mexicanos han intentado diversas formas de combatir a estas agrupaciones a lo largo de los años, pero no ha habido ninguna señal de éxito. Esto no se debe exclusivamente a la impericia o insuficiencia de las autoridades locales, sino a que estos cárteles son unas empresas organizadas y armadas a nivel similar del ejército de una nación pequeña. Conozcamos un poco los perfiles de estos siniestros grupos de delincuentes. El cártel de Sinaloa es considerada una de las organizaciones narcotraficantes más grandes y poderosas fundada por el mítico y abominable Chapo Guzmán. Sus operaciones se encuentran en la mitad de los estados de México y en casi toda la frontera con Estados Unidos, y tiene el control casi total del tráfico de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana de la zona. Debido a fuertes conexiones con la élite política y económica de México, ha penetrado con éxito el gobierno y las fuerzas de seguridad donde quiera que opere. A menudo opta por el soborno por encima de la violencia y por las alianzas por encima de las batallas. Sin embargo, en ocasiones la organización usa la agresividad para invadir zonas que pretende controlar. En cuanto a violencia se refiere, el cártel no escatima recursos y es parte habitual del menú incluir decapitaciones o cuerpos disueltos en barriles de ácido como forma de intimidar a sus contrincantes. El saldo de la violencia que han dejado las disputas entre cárteles es de más de 200 asesinatos al mes, y esos son solo los que son contabilizados. El poder de fuego de los sicarios narco del cártel de Sinaloa es verdaderamente impresionante, ya que cuentan con armamento de guerra, millones de municiones, decenas de armas largas, explosivos y hasta lanzacohetes.
Entre sus pertenencias se destaca un arma antitanque ligera AT-4 y el Barrett .50, que está considerado como el rifle más poderoso del mundo. Entre presuntos miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, quienes habrían utilizado drones explosivos durante este encuentro. Los videos captados desde el aire mostraron el momento exacto que comienza a quemarse una camioneta donde viajaban por lo menos 4 personas. Estas imágenes fueron compartidas por la cuenta de El Cazalacras, así se llama, quien aseguró que los hechos se dieron durante las balaceras en Teocaltiche el sábado pasado. Incluso realizó una comparativa de las escenas donde todo apunta a que sí se trataba del mismo día. Por su parte, el CJNG es un grupo delictivo que surge como resultado de una serie de muertes, capturas y enfrentamientos con cárteles más antiguos. Según la oficina del fiscal del Distrito Sur de California, es una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo. Es conocido por su agresivo uso de la violencia y sus campañas en redes sociales, en las cuales hace gala de todo su salvajismo. El líder de esta organización es el aterrador Mencho Oseguera Cervantes, un sádico criminal que ha hecho de la violencia extrema su método de conducción y de hacer negocios. Su táctica es clara. El CJNG hace de los asesinatos en masa, tortura de enemigos y exhibición de cuerpos en la vía pública una forma de amedrentar cárteles enemigos y las autoridades. Entre los más habituales actos salvajes de violencia se encuentran el desmembramiento de adversarios y los ahorcamientos públicos y televisados. Este tipo de actos de crueldad y salvajismo harían que los enfrentamientos entre distintas facciones narco llegaran a niveles de locura y agresividad nunca antes vistos. Como si esto no fuera suficiente, los miembros del CJNG cuentan con armamento militar de alto nivel, tal como lo indican diversos informes de las autoridades, que advierten la posesión de lanzacohetes RPG-7, lanzallamas industriales, rifles de asalto, vehículos blindados y más de 3 millones de cartuchos de municiones para abastecer este impresionante arsenal destinado a causar terror. Dado el calibre de estas agrupaciones asesinas, la guerra que sostienen fue responsable de cerca del 35% de los asesinatos totales cometidos en México durante medio año de 2021, una cifra escalofriante. El CJNG ahora tiene presencia en 28 de los 32 estados mexicanos, con operaciones que abarcan las regiones sur, oeste y noreste del país, y su expansión aumentó el conflicto con el cártel de Sinaloa. A pesar de los enfrentamientos, siguen siendo los hombres del Mencho los más feroces, ya que sus acciones están relacionadas con el 81% de todos los homicidios sucedidos por enfrentamientos entre cárteles. Las cifras son una verdadera pesadilla, considerando que se contabilizan un total de más de 10.000 muertes por conflictos entre bandas desde 2004. Sin embargo, hay un dato tan curioso como revelador. Más del 72% de todas las muertes registradas en enfrentamientos con cárteles han ocurrido recién a partir de 2017. Los estudios e informes indican que estuvo impulsado principalmente por 2 factores trascendentales en la guerra narco. Primero, la segunda detención y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, ese mismo año generó un vacío de poder el cual dio lugar a una expansión agresiva del CJNG. Esto significó el inicio de la guerra y disparó el segundo factor, que fue el nivel de violencia inhumana que los hombres de Oseguera Cervantes estaban dispuestos a ejercer para hacerse del territorio y dominar el negocio. Las tensiones entre estos grupos son permanentes, generando terror entre la población con conductas como la que vamos a contarles a continuación. El 4 de marzo de 2022, en el municipio de Teocaltiche, se registraron diversos enfrentamientos entre civiles armados. Los primeros reportes se realizaron a través de redes sociales, donde se advirtió sobre tiroteos con armas de fuego. Según fuentes que presenciaron el suceso, los disparos se pudieron escuchar de forma consecutiva, lo cual apuntaría a que se utilizaron armas automáticas de alto poder. Asimismo, videos difundidos en redes sociales que capturaron estos sonidos demuestran el potencial bélico de los grupos criminales que se enfrentaron en el lugar.
después de darse a conocer el enfrentamiento, miembros del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional GN acudieron al lugar para intentar poner orden a la situación, lo que provocó que los criminales abrieran fuego en contra de las fuerzas de seguridad. Los guerrilleros lograron huir, pero lo que se rumoreaba entre los habitantes y las autoridades era que habían sido soldados del cártel de Sinaloa queriendo tomar territorios de Jalisco. La confirmación de estos rumores llegaría de una forma tan aterradora como peculiar. Cerca de las 9 de la mañana del 7 de marzo, una avioneta cruzó el cielo arrojando miles de volantes impresos con un mensaje del cártel Jalisco Nueva Generación. El mensaje estaba dirigido a la población y autoridades de dicha demarcación y su zona aledaña, Villa Hidalgo, que eran quienes habían respondido el ataque de la gente del Chapo. En sus volantes el CJNG señaló como verdadero enemigo al cártel de Sinaloa y lo responsabilizaba del alto grado de violencia que se vive en Jalisco. El panfleto finalizaba con una amenaza clara: salgan a pelear como los hombres, esta guerra sigue, Jalisco es de los jaliscienses. Atentamente, 4 letras del terror. Firma característica del CJNG. La lluvia de papeles voladores podría parecer pintoresca si no se tratara de mensajes entre dos violentas bandas criminales que tienen como rehenes a poblados enteros. Es imperioso recordar que actualmente Jalisco es una zona roja de violencia, asediada por la guerra de territorio entre estos dos cárteles narco. Un número escalofriante pesa sobre este estado. Más de 12.637 familias buscan al menos a una persona desaparecida de su entorno, haciendo de Jalisco el departamento con más desapariciones de todo México. Se considera que actualmente la entidad se encuentra controlada por el cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes diversos colectivos de búsqueda han atribuido una buena parte de las desapariciones. Sin embargo, el asedio del cártel liderado por el Chapo Guzmán hasta 2017 es constante y genera enfrentamiento, muertes y dificulta la vida de los habitantes inocentes. A nivel nacional, las 6 ciudades más inseguras en el país están en diversas disputas territoriales dirigidas por el cártel de Sinaloa y el CJNG, que para las autoridades son las principales organizaciones del crimen transnacional en todo el cono suramericano. Como si no fuera suficiente el enfrentamiento constante entre estos dos narcoimperios, también suelen generar atentados mortales contra las autoridades, lanzando acusaciones cruzadas de estar colaborando con uno u otro cártel. En uno de los últimos asaltos, el CJNG se vio supuestamente involucrado en un ataque en el que se abatió a 3 agentes de la Guardia Nacional e hirió de gravedad a 6. Los hombres del Mencho negaron su participación en el hecho, pero lo justificaron, denunciando que las autoridades habían llegado a un arreglo con sus rivales de Sinaloa. El comunicado, siguiendo los clásicos lineamientos de Oseguera Cervantes, se realizó mostrando poderío de fuego e intentando amedrentar a las autoridades y a la gente del Chapo, hoy liderada por el Mayo Zambada. ¡Una gente del señor Mencho! En el video se muestran al menos a 100 hombres con equipo táctico, armas de uso reservado a militares, chalecos balísticos y cascos. Una tropa de su pequeño ejército de sicarios exhibió el grado de fuerza de uno de los grupos delictivos más peligrosos del planeta. Si bien la empresa tuvo enfrentamientos en estos municipios, fue únicamente contra las lacras de Mario González y su hermano Ramón, acusó el vocero respaldado por sujetos que sostenían sus fusiles de asalto profesionales contra su cuerpo. En el mensaje, el Mencho y sus secuaces se deslindaron de haber atacado a la Corporación Federal, aunque reconocieron su participación en pugnas criminales en esa zona el mismo día. Según la versión del CJNG, su batalla principal fue contra operadores de Mario González Martínez, identificado como lugarteniente de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en los Altos de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. Este tipo de situaciones son cotidianas para los habitantes de los corredores que permiten el tráfico de drogas. La situación parece haberse salido de las manos del gobierno y no se divisa ninguna solución en el horizonte. ¿Crees que esta guerra narco ha llegado a su pico de violencia o debemos esperar guerras aún más violentas? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.